Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a la reunión virtual de un nuevo martes en el cual sabemos que es martes de oración, que cada uno de nuestros hogares separamos, santificamos el tiempo para orar, interceder por todas aquellas personas que tenemos que interceder, orar por la iglesia, por nuestras autoridades, por las circunstancias que estamos viviendo y atravesando. Sabemos que es el tiempo en el cual podemos aprovechar ese don que Dios nos ha dado, que es la oración. Pero también aprendemos cada día un poco más de la palabra. Así que yo los invito a que antes de comenzar, oremos, busquemos, pidamos al Señor Jesús su guía, su dirección, que especialmente abramos nuestros corazones, derramemos nuestros corazones en su presencia, buscando su instrucción, pero también ofrendando nuestra obediencia y nuestro deseo de adorarle a Él. Amado Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque un nuevo martes estamos reunidos virtualmente, cada uno en nuestros hogares, pero con la disposición y con la decisión, Señor, de pedirte que en esta tarde nos enseñes algo nuevo o nos ayudes tal vez a recordar cosas que ya sabemos, conceptos que por allí los habíamos escuchado, pero no los habíamos practicado. Enséñanos, Señor. Necesitamos tu dirección, necesitamos tus instrucciones. Por ello es que te pedimos que en este tiempo nos dirijas, Señor, que nos conduzcas, nos transformes a través de tu palabra. Te pedimos esta bendición en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, en el Señor, habíamos comenzado el martes pasado el estudio de la oración. Habíamos visto, por ejemplo, algunas de las oraciones que Dios nos responde o algunos de los motivos por los cuales Dios nos responde las oraciones. Habíamos visto que Dios no oye a los pecadores. También habíamos visto que Dios, Jehová, está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Habíamos visto que el que aparta su oído para no oír la ley, no oír la palabra de Dios, no obedecerla, no practicarla, no vivirla, esa oración o la oración de esa persona también es abominable ante Dios, es decir, Él rechaza esta actitud, esta acción, esta postura, ¿no es cierto? Bueno, habíamos visto entonces que los que practican el pecado no pueden allegarse o presentarse ante Dios por medio de la oración. Habíamos entendido que, y habíamos visto, habíamos terminado allí que la actitud de rebelión contra la autoridad divina debe ser cambiada, debe ser abandonada, debe ser despuesta y se debe implorar por el perdón, la confesión, ¿no? Pero hoy vamos a hablar, vamos a seguir con la oración, pero vamos a ver un poco eh, de una persona, un personaje bíblico en el cual podemos ver un corazón intercesor, como debe ser nuestros, así deben ser nuestros corazones, corazones intercesores, pero también vemos un poco el corazón de un líder. Y estoy hablando de Nehemías. Nehemías, este libro tan hermoso que yo les aconsejo, les sugiero, los desafío a que puedan leerlo a Nehemías. Y en el bosquejo de Nehemías, ese bosquejo se puede dividir en dos partes, pero en el primer bosquejo, la primera parte del bosquejo del libro de Nehemías, podemos ver un tema central que es la reconstrucción del muro o de los muros de Jerusalén, ¿no es cierto? Bien digo, de Jerusalén. Entonces vemos entre tantos detalles acá que Nehemías regresa a Jerusalén, vamos a ver en este libro, pero también vemos cómo Nehemías guía al pueblo. Hermanos, yo ¿por qué les sugiero que leamos este libro? Porque la vida de Nehemías es un ejemplo claro de un liderazgo efectivo y una organización sana. Al renunciar él a una posición cómoda, porque si vemos la historia bíblica, vemos que él renunció a una posición cómoda, renunció a la riqueza en Persia y regresó a esa tierra natal de él, tierra que estaba fracturada, devastada, tierra de sus antepasados. Pero en este libro vamos a ver cómo él reunió al pueblo para reconstruir el muro de Jerusalén. Y ante la oposición,
Él utilizó medidas sabias de defensa, por ejemplo, para proteger al pueblo, para mantener en marcha el proyecto que ya estaba ejecutando. Y para poder lograr más para el reino de Dios, nosotros también como iglesia debemos orar, perseverar, sacrificarnos, como lo hizo Nehemías. Tenemos un ejemplo allí hermoso de lo que es la fidelidad a Dios, de lo que es el corazón de un líder, lo que es un corazón intercesor, ¿no? Porque a pesar de que los desterrados regresaron eh, y que habían estado en Jerusalén muchos años, vemos que los muros de la ciudad permanecieron destruidos. Ellos habían regresado, pero los muros habían permanecido destruidos. Y así estaba el pueblo sin defensa, estaba vulnerable. Entonces, al oír estas noticias, esta información, que ya lo vamos a corroborar si usted empieza a leer este libro, Nehemías busca el permiso del rey persa para ir a Jerusalén. ¿Y qué pasa? Al llegar a Jerusalén, Nehemías moviliza al pueblo para comenzar a reconstruir el muro. A pesar de las oposiciones, tanto exterior como interior, Nehemías persevera hasta que el proyecto se termina y la ciudad se restablece, ¿no? Y de manera similar se pueden realizar tareas imposibles, y hablo como iglesia en Cristo, cuando Dios ayuda a los que lo honran y cuando sus esfuerzos están unidos. Es muy importante eso, que los esfuerzos de su iglesia estén unidos. Hermanos, rápidamente, Nehemías capítulo 1, por favor, leamos desde el versículo 4 al 11. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, dice Nehemías. ¿Mm? Y, y bueno, ¿qué es lo que había oído? El versículo 3 lo dice. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Estas eran las palabras que había oído Nehemías. ¿Y cómo actuó? Se sentó y lloró, hizo duelo por algunos días. Y dice que ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Qué palabra, ¿no? La de Nehemías. Y bueno, podemos ver que Nehemías sentía una pesada carga. Cuando él se enteró de las noticias, de lo que acontecía allí en su tierra natal, a partir de ese momento él comenzó a sentir una pesada carga por el remanente de Judá. Y aun cuando no había él experimentado los infortunios que este remanente había sufrido, él no estuvo sufriendo el escarnio, lo que ellos sufrieron, pero ¿qué hizo inmediatamente Nehemías? Se identificó con ellos. Se identificó con ellos negándose a sí mismo, porque se negó a sí mismo, porque abandonó los lujos del palacio, las comodidades, los privilegios, abandonó todo eso para ponerse en marcha y poder ayudar. Pero para ayudar, para obrar, para actuar, ¿qué hizo primero? Se preparó, porque dice que ayunó
pero también dice que hubo lamento. Y cuando hay lamento es porque hay quebrantamiento. El lamento es el quebrantamiento de un corazón humillado, contrito. Pero dice que oró. Pero fíjense usted el detalle que también confesó los pecados del pueblo, como si fueran suyos. ¿De qué nos habla acá? Nos habla de lo que es la postura y la posición de un corazón intercesor. Cuando intercedemos ante Dios por una persona, debemos ponernos en el lugar de esa persona por la cual estamos orando, que estamos intercediendo ante Dios en oración. Porque la única forma que nosotros podemos interceder es a través de la oración, de las peticiones. ¿Qué hizo entonces? Él confesó los pecados del pueblo como si fueran suyos y le pidió a Dios que se acordara de su palabra, que se acordara de su promesa y que se mostrara tan fiel reuniendo a su pueblo, porque dice que la palabra, ahí hemos leído y dice la palabra que no importaba dónde estuvieran, pero que si se volvía el remanente, el pueblo del Señor se volvía a Él, no importaba dónde estuvieran. Si confesaban sus pecados, si se reconciliaban, no importaba el lugar geográfico donde estuvieran, el Señor les iba a traer. Pero también fíjense que pidió al Señor en oración Nehemías que le concediera buen éxito delante del rey, que le concediera gracia ante los ojos del rey. ¿Para qué? Para presentarle un plan audaz, porque le iba a presentar un proyecto y era un plan audaz. Pero no era un plan audaz el que le iba a presentar al rey pidiéndole ayuda para beneficiarse él personalmente, Nehemías, sino para ayudar a sus hermanos, a su pueblo. Y por varios días abogó por esta causa delante del Altísimo en oración, Nehemías. Hermanos, ¿por qué les digo que lean este libro? Porque no tenemos el tiempo suficiente para desarrollar, para extraer los principios, las aplicaciones, las enseñanzas que tenemos. Pero sí podemos ver en esta tarde el corazón intercesor de Nehemías. Y también podemos ver en Nehemías un ejemplo admirable de liderazgo, de un liderazgo eficaz de un hombre espiritual. En primer lugar, tuvo una visión para lograr una meta. Pero después de analizar el problema, la dificultad, decidió tomar las medidas apropiadas. No se quedó allí contemplando la dificultad y lamentándose. No, no, no. Decidió tomar las medidas apropiadas. Y enseguida motivó a otros compartiéndoles su misión. Y no tan solo que le compartió la misión, sino que los integró activamente en ella. Y en el transcurso del desarrollo y del relato bíblico en este libro podemos ver que luego él, lo vemos a Nehemías delegando autoridad, asignando tareas a otras personas. Supervisó la obra, verificó su ejecución hasta que el proyecto fue terminado satisfactoriamente. Pero vemos un corazón intercesor y vemos un corazón de un líder. Un líder que motiva, de acuerdo a la palabra, que ora, por supuesto que es lo más importante, que integra, que apela a la sabiduría de Dios, a la dependencia de Dios, que delega autoridad, que asigna tareas y que verifica o sobrevee o supervisa. Vemos en Nehemías el mejor ejemplo de una oración intercesora, porque para él cumplir esa tarea de liderazgo, primero debió orar. Debió orar. Y lo hizo. No salteó ninguna de las prioridades que él tenía que tener establecido. Oró. Y vemos el ejemplo de un corazón que verdaderamente sabe orar. Orar sabiamente, inteligentemente. Pero también vemos el corazón de un líder, como les decía. Y nosotros tenemos ejemplos claros, la iglesia de Cristo, de que debemos ser cuidadosos y practicantes de la oración intercesora. En Efesios
en capítulo 6, en el verso 18, en la carta que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, les dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, con mayúsculos en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Mm? Con toda oración y súplica, dice en todo tiempo, en el Espíritu. ¿Qué es? ¿Que tienen que orar en lenguas? No, no, no. Deben orar en la dependencia, en la guía, en la supervisión, en la dirección del Espíritu Santo, en dependencia del Espíritu Santo, orando conforme como el Espíritu Santo les dicte, les diga, les guíe cómo deben orar. Recordemos que el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía en la oración. Y velando en ello, dice. ¿Qué es velando? Estar atentos, estar vigilantes, con toda perseverancia, o sea, habla de constancia, y súplica por todos los santos. En Nehemías entonces, pero en este caso en el versículo 5 de este párrafo que hemos leído, vemos también allí en el versículo 5, dice, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Vemos cómo allí establece Nehemías o nos recuerda, por decir así, cómo debemos presentarnos ante Dios. Cuando nos presentamos ante Dios en oración, no solo debemos ir directamente con las súplicas, con las peticiones, sino es muy importante dirigirnos eh, con reverencia, con alabanza. Dice, acá vemos que él reconoce la soberanía de Dios con sus palabras, reconoce la majestuosidad y la misericordia de Dios. ¿Qué sería de nosotros sin este atributo de Dios, la misericordia, ¿no? Pero también, si hacemos un análisis de los versos 5 al 11, encontramos una oración que constituye, hermanos, en la palabra de Dios, constituye una oración, una de las más conmovedoras oraciones de confesión e intercesión ante Dios. Sí, 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 subráyelo en su Biblia. Encontramos en los versículos 5 al 11, encontramos una oración que constituye una de las más conmovedoras confesiones e intercesiones ante Dios que aparecen en las Escrituras. Nehemías. Que esta tarde aprendamos y imitemos el ejemplo de Nehemías, a tener un corazón intercesor en la oración. Eso significa ponernos en el lugar de la persona o las personas por las cuales estamos orando. Pero usted me dirá, ¿qué me sirve el imitar el corazón de un líder si yo no estoy liderando? Yo no soy pastor, no soy anciano, no soy diácono. No, 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 no. Hermano, usted tiene responsabilidades también. No solo los que ejercen el oficio de pastor o de anciano o de diácono en la iglesia. Usted también tiene responsabilidades. Y constantemente el Señor quiere formar líderes para liderar en los ministerios donde Él le ponga, o simplemente para liderar o conducir su casa, su hogar, su familia. Y en la Biblia, en la palabra de Dios también, tenemos otros ejemplos de personas, de siervos de Dios que condicen estos o coinciden estos ejemplos con lo que hemos visto aquí, recién que acabamos de leer, ¿no? Tenemos Daniel, por ejemplo. Daniel, un ejemplo realmente maravilloso allí en el capítulo 3, del capítulo 9, Daniel capítulo 9. Le invito a que me acompañe a Daniel capítulo 9. No vamos a leerlo, o sea, no lo voy a leer, pero sí le invito a usted que ponga pausa a esta grabación, a este audio, y lea Daniel capítulo 9, versos 3 al 19. Por favor, ponga pausa y lea. ¿Ya leyó? Mire, le invito a que me acompañe
a leer estos primeros versículos. El versículo 3 del capítulo 9 dice: "Y volví mi rostro a Dios el Señor", dice Daniel, "buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo: Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos". Importante detalle y acción, ¿no? Si confesamos que amamos a Dios, eso significa que debemos guardar sus mandamientos, guardar su palabra. Y fíjense lo que dice el 5: "Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro". Y continúa la declaración de Daniel. Vemos confesión, hermanos, pero también vemos, fíjense, ustedes no hablan en singular, hablan en plural. Hemos, hemos, ¿m? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos. También vemos una oración intercesora, un corazón intercesor el de Daniel. Pero qué importante la actitud, aparte de ponerse en el lugar de su pueblo. La actitud, dice las Escrituras, que se volvió a Dios. Se volvió a Dios. ¿Qué quiere decir? Se arrepintió del camino que llevaban, se volvió. Cambió la dirección de ese camino y buscó a Dios. ¿Cómo? En oración, en ruego, en ayuno, en confesión. Qué importante es tener una oración intercesora, pero siempre acompañada de esa oración intercesora de la confesión antes de pedir. Confesión de pecado, confesión de iniquidad, confesión de haber estado errando el blanco. Pero también fíjense ustedes cómo, igual que Nehemías, reconoce la deidad de Dios y se presenta con palabras de alabanza, de adoración. Señor Dios grande, dice, digno de ser temido. Menciona también su misericordia. Entonces, ¿qué vemos aquí en Daniel? Vemos quebrantamiento. Vemos quebrantamiento porque, aparte de haber confesión colectiva, porque se pone en lugar de su pueblo y confiesa el pecado del pueblo, vemos quebrantamiento porque dice: hemos pecado. Y cuando hay quebrantamiento, tiene que haber reconocimiento del pecado. Tengo que reconocer mi pecado. Dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido impíos, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos. Hay confesión, pero hay quebrantamiento, hermanos. Entonces, cuando nos presentamos en oración, con palabras de alabanza, reconociendo la deidad, la majestuosidad, la soberanía de Dios, es muy importante que esa oración intercesora vaya acompañada de confesión. Pero para que haya confesión sincera tiene que haber quebrantamiento. Y para que haya quebrantamiento tiene que haber reconocimiento de mi pecado, ese pecado que estoy practicando, que no puedo abandonar, que no puedo dejar. ¿Mm? Tenemos aplicaciones para nuestras vidas. Filipense, Nuevo Testamento, Filipense, capítulo 4, verso 6. Por favor, le invito que me acompañe a buscar este versículo, Filipenses 4, versículo 6. Así leemos juntos, se hace más ameno, más entretenido. Filipenses 4, 6 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Oración y ruego, pero también acción de gracias. ¿Cuántas veces oramos, pedimos, pero nos olvidamos de agradecer? Pero acá hay una frase realmente también para tener en cuenta. Por nada estéis afanosos. ¿Cuántas veces se nos presentan las circunstancias o nos comentan una problemática y nos preocupamos, nos afanamos, pensamos, damos lugar a los pensamientos? Dice: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios. O sea que debemos llevar esas aflicciones. Cuando nos comparten una carga, un motivo de oración, automáticamente no tratar nosotros de solucionar, sino llevar a Dios en oración. Tenemos aquí Mateo para también leer. Mateo capítulo 6, por favor. Mateo 6, versículo 26 al 33, dice la palabra de Dios. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, es decir, 45 centímetros aproximadamente? Eso significa un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria, ni aun un rey con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles aquí en este contexto se traduce como incrédulos, porque los incrédulos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, hermanos, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, no perdamos el tiempo preocupándonos en las necesidades según nuestro parecer, en los faltantes en nuestra vida según nuestro parecer. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas nuestras necesidades van a ser añadidas. Hermanos, la ansiedad y la preocupación en nuestras vidas indican una falta de confianza en la sabiduría, en la soberanía y en el poder de Dios. ¿Estamos escuchando bien? Tomemos nota. Nuestra ansiedad y preocupación indican una falta de confianza en la sabiduría, en la soberanía y en el poder de Dios. El salmista en el Salmo 1:2 nos manda que en vez de preocuparnos debemos deleitarnos en el Señor y meditar en su palabra, que es el mejor antídoto contra la ansiedad. Hermanos, hoy hemos visto la oración intercesora, el corazón intercesor que agrada a Dios, pero reconocer siempre su soberanía, su deidad, y hacerlo con acción de gracias, pero también con confesión, con quebrantamiento. Peticiones, oración y ruego con acción de gracias hemos leído recién. Es que la gratitud a Dios, hermanos queridos, debe acompañar toda oración, toda oración. Aun cuando nos levantamos a la mañana y nos presentamos ante el Señor en oración y es un día ventoso, un día frío, un día horrible que no nos gusta, no nos agrada, lo debemos hacer con acción de gracias en vez de quejarnos. Señor, gracias por este día. Tú sabes que no me gusta, no me agrada, pero te doy gracias porque tú en tu voluntad infinita y divina así lo has querido y me has regalado un nuevo día. Te doy gracias, Señor. Esa es la forma de presentarse ante Dios, por ejemplo, al amanecer. Me levanté con un dolor de cabeza, con un dolor de cuerpo, qué sé yo, no sé, con algún problema, una dificultad. Gracias, Señor, gracias. Porque sabemos que junto con la prueba, junto con el problema, el Señor nos da la salida. Pero debemos recordar que todas las dificultades están dentro de los propósitos de Dios. Nada escapa a Él, hermanos. La oración sincera y verdadera, nuestra oración sincera y verdadera, es derramar el corazón con sinceridad, con quebrantamiento ante el Creador. Y Él responde mediante sus bendiciones para nuestras vidas. Que el Señor te bendiga en gran manera, que puedas meditar y practicar, juntos podamos meditar y practicar en la enseñanza que el Señor nos ha dado en la tarde de hoy. Un abrazo en Cristo a todos, bendiciones.